Ahora mismo estamos en la Cuaresma, ese tiempo previo a la Semana Santa, y vamos a aprovechar este tiempo para ir sacando paulatinamente algunos videos sobre algunos misterios de la vida de Jesús. Porque sé que en estas épocas hay gente buscando mucha información sobre todas estas temáticas, y por supuesto aquí vamos a dar nuestra visión sobre algunos de esos eventos anómalos que rodearon la vida de Jesús y bueno, algunos otros fenómenos que estén por allí en la Biblia. En este caso vamos a hablar del terremoto, el misterioso terremoto que sucedió justo en el momento de la crucifixión o de la muerte de Jesús. ¿Qué generó ese terremoto? ¿Realmente ocurrió esto? ¿Hay pruebas históricas de que un evento así sacudió el planeta Tierra en la época de Jesús? Porque han salido investigaciones que han estudiado este caso. Y una de las más famosas y más recientes es la investigación que revela que un terremoto sí pudo haber ocurrido durante la crucifixión de Jesús. El Evangelio de Mateo señala que la tierra tembló poco después de que Jesús pronunciara sus últimas palabras en la cruz, un pasaje que durante siglos ha sido interpretado como un acontecimiento simbólico o sobrenatural. Sin embargo, un grupo de investigadores presentó hallazgos que algunos consideran compatibles con la descripción. Es decir, que tradicionalmente este relato se había tomado como algo meramente simbólico, sobrenatural, como, bueno, una obra de la mano poderosa de Dios, sin darle una explicación más profunda. Pero en algunas investigaciones se han recopilado datos y pruebas de que un evento así se puede confirmar en el estudio geológico de la Tierra. Pero esto podría tener una confirmación geológica, pero además también tiene un sentido más espiritual, podríamos llamarle de esa forma, que vamos a explorar también en este video. Dentro de las evidencias que ellos barajan, estudiaron el Mar Muerto, principalmente las formaciones sedimentarias situadas en las proximidades de este mar. El estudio identificó indicios de al menos 2 eventos sísmicos significativos que afectaron la región en distintos momentos. Las alteraciones en los sedimentos apuntan a un gran terremoto alrededor del año 31 a.C. y a un evento sísmico menor ocurrido en algún punto entre los años 26 y 36 después de Cristo. Este último intervalo coincide con el periodo en que Poncio Pilato ejerció como procurador de Judea, etapa en la que el Evangelio de Mateo sitúa el terremoto posterior a la muerte de Jesús. Los científicos comienzan a estudiar los sedimentos del Mar Muerto y llegan a la conclusión de que hay rastros de 2 eventos sísmicos. Uno hacia el año 31 después de Cristo, que esto no coincidiría con los tiempos de la crucifixión, porque la crucifixión debió haber sido alrededor del año 33 después de Cristo y no del año 31 antes de Cristo, obviamente. Pero hay otro sismo que ellos ubican entre el 26 y el 36 después de Cristo. Es decir, en ese periodo de tiempo sí que pudo haber ocurrido la crucifixión y en medio de eso ellos ubican un segundo movimiento sísmico ahí en la región. Entonces, con estos datos ellos dicen que sí, que pudo haber ocurrido un terremoto en los tiempos que la Biblia relata que sucedió ese calvario de Jesús. Así que ahí hay una prueba que evidentemente no es concluyente, porque ya ustedes saben cómo es la ciencia, necesita más información, más pruebas, más investigaciones, pero por lo menos los indicios encontrados en el Mar Muerto señalan de que sí es viable que en esa época haya habido ese terremoto. Algunos críticos han cuestionado la posibilidad de fechar con precisión un terremoto ocurrido hace casi 2000 años. No obstante, la geología y la sismología histórica cuentan con métodos consolidados para estimar cronologías de eventos antiguos. Entre las técnicas empleadas se encuentran la datación por radiocarbono de material orgánico hallado en fallas geológicas, el análisis de depósitos asociados a tsunamis y el estudio de capas de sedimentos deformadas. También la dendrocronología, que examina los anillos de crecimiento de los árboles. En el caso del Mar Muerto, los investigadores trabajaron con núcleos extraídos en Ein Gedi. Cada año el lago deposita 2 capas diferenciadas de sedimento, una más densa en invierno y una más ligera en verano, conocidas como barbas. Al contarlas es posible reconstruir una secuencia anual e identificar alteraciones producidas por movimientos sísmicos. Algunas de estas capas parecían plegadas o fracturadas, lo que fue interpretado como evidencia de terremotos antiguos. Con base en 2 muestras principales, el equipo elaboró una línea temporal que abarca desde el 31 a.C. hasta el 31 después de Cristo. Entonces, veamos esta imagen. Aquí se pueden ver las distintas capas
que, bueno, se van acumulando a lo largo de los siglos, y ellos notaron algunas fracturas, algunas anomalías que interpretan que pudieron haber sido provocadas por terremotos. Y estos terremotos los datan, según el estudio de estas capas, bueno, para esos tiempos de hace aproximadamente 2000 años, lo que los lleva a concluir que ahí, muy cerca de esa región donde se produjo la crucifixión de Jesús, también se produjo un terremoto en esas fechas cercanas. Así que esto es un indicio científico que podría corroborar el relato bíblico. Además, ellos dicen que la región del Mar Muerto es una región sísmicamente activa porque hay una falla tectónica donde la placa arábica y la placa del Sinaí se desplazan lateralmente. Esta configuración convierte a la zona en una región con alta actividad sísmica. Eso lo hemos hablado también en otros videos sobre el tema de Jerusalén. Hace poco hice un video hablando sobre que en ese lugar pues han ocurrido varios terremotos históricamente y que hay una falla por ahí, y esta ha provocado varios movimientos y seguirá provocando movimientos hacia futuro. Incluso estudiamos en un video una teoría que plantea de cómo los hebreos pueden utilizar a su favor este tipo de fallas y a través de alta tecnología podrían simular un terremoto no tan fuerte que afecte Jerusalén, con la intención de perjudicar los edificios islámicos que están sobre el monte del templo, el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, para que sean afectados o destruidos por un terremoto y ellos, bueno, tener vía libre para reconstruir su templo. Así que la crucifixión de Jesús, que fue por ese territorio, pues no estaba alejada de una zona con estos movimientos. Hay varias cosas que se conjugan. Una es que es una región donde hay fallas geológicas, donde históricamente han habido terremotos, y se suma los hallazgos de estos sedimentos por allá en el Mar Muerto, que según los científicos fueron producidas por terremotos, y un par de ellos cercanos a la época de la crucifixión de Jesús, lo que podría corroborar el relato bíblico que está en Marcos y en Mateo. Bueno, teniendo esta base científica, vamos a recordar lo que dice los textos bíblicos en Marcos 15, del 37 al 39. En esta cita dice que mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo que es el que divide el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo de Jehová. El segundo templo, que fue el que amplió Herodes, que era el que estaba en pie en la época de Jesús, se vio afectado por el terremoto. Tanto así que el velo se rompió en dos. Y claro, esto fue producido por el terremoto, pero también tiene una interpretación simbólica, ¿no? Rasgar el templo es desvelar lo que está oculto, la mentira que se ha intentado ocultar y que a través del mensaje de Jesús, a través de esa ley del Cristo, sale a la luz. La mentira del templo de Yahvé, la adoración del falso Dios. Bueno, eso entre muchas otras cosas, pero esto fue producto del terremoto. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, este hombre era hijo de Dios. Aquí en Marcos hay una pequeña referencia al terremoto cuando habla del velo, pero en Mateo 27, en el versículo 51, nos amplía un poco más lo que ocurrió, porque también menciona lo del velo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Aquí se añade lo del terremoto. Y además dice que las rocas se partieron. Evidentemente hubo un fuerte movimiento sísmico justo en el momento cuando Jesús entrega su espíritu. Se rasga el templo, la tierra entera tembló y las rocas se partieron. Pero si vamos al mismo capítulo 27 de Mateo, pero al versículo 54, es aún más directo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, aquí ya está la palabra directa de lo que ocurrió, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, en estas tres citas que les mostré, está la referencia al terremoto que ocurrió justo en ese momento. El templo se vio afectado, se rasgó el velo, se partieron las rocas, la tierra tembló. Incluso en este mismo capítulo 27 dice que los sepulcros se abrieron y los muertos se levantaron. Pero ese es uno de los misterios que vamos a hablar de toda esta saga de los misterios de Jesús que vamos a ir haciendo. En esta ocasión nos estamos centrando en el terremoto. ¿Qué fue lo que provocó el terremoto? Porque claro, la ciencia, en las noticias que leíamos ahorita, planteaba que, bueno, lo que se encontró por allá en los sedimentos cerca del Mar Muerto,
reflejan que evidentemente sí hubo movimientos, pero que solamente fueron producidos por las fallas tectónicas que hay por ahí. Y sí, evidentemente hay fallas tectónicas y por eso es que se producen los terremotos. Pero tuvo que ver algo la muerte de Jesús para de alguna forma impulsar, mover, influir en esas fallas tectónicas de esa región para que la tierra se moviera. ¿O fue solo casualidad que justo en el momento cuando muere Jesús se da un terremoto, se mueven estas fallas? ¿Podría haber sido casualidad? Bueno, desde mi punto de vista, las casualidades no existen. Si un terremoto ocurrió en el momento que Jesús fallece, es porque algo más ocurrió, algo influyó en las capas tectónicas para que la tierra se moviera. Y hay una cita que nos comienza a dar a entender lo que realmente ocurrió. Esta cita está en Lucas capítulo 22, 44, que es cuando Jesús comienza el tema de su pasión. Justo antes de comenzar todo lo del Calvario, la crucifixión, ya él se estaba preparando para lo que iba a ocurrir. Y bueno, ustedes saben el pasaje del Monte de los Olivos, cuando él comienza en un proceso de reflexión antes de que lo arrestaran ilegalmente. Bueno, esta cita hace referencia a un momento en específico, cuando él, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren que esto es interesante porque en este punto Jesús todavía no había sido golpeado, no había sido latigado, no había sido crucificado. Ni siquiera lo habían tomado preso y ya estaba sangrando. Entonces, ¿qué pasa? Que esas gotas de sangre, miren el símbolo, las gotas de sangre que él sudaba ya en ese momento caían hasta la tierra. Claro, esa sangre de él comenzó a caer en la tierra desde el momento de la pasión y también durante toda la crucifixión, cuando lo golpearon con los látigos, cuando lo golpeaban los romanos, los mismos judíos lo golpeaban, cuando le pusieron los clavos en la cruz, la corona de espinas, cuando, bueno, le clavaron la lanza. Todo eso provocó que toda la sangre de Jesús se derramara sobre la tierra. Y aquí ocurre algo, ¿no? Si fuese la sangre de cualquiera de nosotros, de cualquier humano mortal, normal, pues no pasaría gran cosa. La sangre cae, la tierra absorbe la sangre y ya está. Pero la sangre que se estaba derramando no era de un hombre cualquiera. La sangre que se estaba derramando era la sangre del Cristo, de un hombre con genética estelar, con una condición espiritual perfecta, perteneciente a los reinos y a las leyes originarias de la creación, a los tiempos donde en la creación no existía el mal. Un ser proveniente de los tiempos anteriores al caos. Ya yo aquí hice un video hace algún tiempo explicando el verdadero origen de Jesús. Entonces, la sangre que se estaba derramando tenía una genética, tenía una condición, tenía una luz, tenía un espíritu, tenía una energía totalmente diferente. Y cuando caía sobre la Tierra, el planeta, que es un ser vivo, sentía esa energía diferente. El espíritu del planeta percibía eso que estaba tocándolo en ese momento. Y ya Jesús estaba preparando al planeta Tierra para un despertar. No solamente al planeta Tierra, sino a la humanidad. Pero el que sintió primero esto fue el planeta, cuando la sangre de él comenzó a caer. Entonces veamos esto para entender un poco mejor el tema de la sangre, ¿no? Porque hay un dicho que dice por ahí, la sangre de Cristo tiene poder. Y es una frase que se lanza como, bueno, como si fuese una especie de rezo o de creencia popular, pero sin entender la profundidad que eso tiene. La sangre de Cristo tiene poder, sí, pero no por algo religioso y místico, sino que la sangre de Cristo, y no solamente es la sangre de Jesús, es la sangre del ser humano que limpia su interior, que forja el Cristo en su interior, que logra una condición espiritual diferente por encima de la media. Esa sangre tiene poder. ¿Por qué? Porque es una sangre que limpia, es una sangre que purifica. No es que usted vaya a tener superpoderes. Tiene el poder de sacar de adentro toda la suciedad, todas las impurezas que usted ha grabado en sus células. Entonces, eso es lo que significa. No es que si usted está, no sé, en un lugar oscuro o en un lugar peligroso y usted dice, ay Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder y usted ya se va a salvar. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, por acá dice que al morir el Cristo, su poderosa sangre derramada y que la tierra recibía, no podía contener el poder de la voz de la sangre de Jesús que provocó un gran terremoto al momento de expirar. Entonces la tierra siente la potencia de la energía de la sangre de un ser perfecto y comienza a moverse, comienza a temblar, porque estaba recibiendo sobre ella una memoria que nunca había recibido, una información, una energía
que procede del principio original de la creación. Entonces, claro, la tierra reacciona. Lo impactante es que en su muerte, la tierra se sacudió por la energía de la sangre. La tierra, al recibir la sangre derramada de Jesús, se tuvo que sacudir y vomitar a los muertos. Por eso es que la cita de Mateo 27 dice que los muertos salieron de su sepulcro. Pero vuelvo y repito, ese tema lo vamos a tocar en otro programa. ¿Por qué resucitaron? ¿Por qué esos muertos que ya estaban enterrados lograron resucitar? Además del tema de la sangre, hay otras cosas ahí que en otro video vamos a hablar. Entonces, la tierra recibe la sangre de Jesús, siente una gran energía y no puede contenerse y se tiene que mover. Y en ese movimiento, bueno, produce varios efectos que sucedieron ahí en la región cercana a donde se produjo la crucifixión de Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la cita que nos confirma ese proceso de cómo la tierra recibía la sangre, haciendo que ella, es decir, la tierra, con su ser, sintiese la creación del Cristo y despertase por su entrega. Por eso la tierra se agita, se mueve. Desde ahí comienza un despertar y Jesús, o el Cristo más bien, a través de su sangre, impregnó en el planeta Tierra la memoria de la ley del Cristo, la memoria de una ley universal que vino a la tierra para dejar un legado. Por eso el mensaje de Jesús es inolvidable, porque no solamente quedó escrito en los libros, en los textos, que por ejemplo hoy en día conforman la Biblia o textos apócrifos. El testimonio de Jesús quedó grabado en el espíritu de la tierra. Y no solamente en el espíritu de la tierra, en el espíritu de la humanidad. Por eso, más de 2000 años después, su legado permanece. Y no solamente permanece, sino que es capaz de transformar mentes, conciencias, de transformar personas. Porque hay personas que dentro de la religión, escuchando el mensaje de Jesús, incluso se transforman, aunque estén en un poder religioso negativo, pero que hay personas que solo se quedan con lo positivo y logran hacer una transformación, y eso es valioso. Entonces eso demuestra el poderío y la memoria que Jesús impregnó en el planeta Tierra. Ahí activó el espíritu de la tierra y también selló en las células y en la memoria humana lo que sería esa necesidad de forjar el Cristo interior para que hacia futuro los seres humanos que sintieran este mensaje lo vivieran y forjasen el Cristo en su interior. Y en eso consiste la segunda venida. La segunda venida es el despertar de la humanidad. Por eso yo aquí siempre he dicho que Jesús ya no va a volver. Jesús hizo el trabajo, hizo lo que hizo y se fue. Y dejó las bases para que la humanidad continuara ese legado. Entonces la segunda venida consiste en el despertar crístico de los seres humanos que decidan salir de la manipulación. Entonces ya no será un único Cristo o un único Jesús, si quiere verlo de esa forma. Serán miles de Cristos despertando y eso es lo que traerá la justicia en lo que la profecía llama el final de los tiempos. Este es el Cristo, el verbo, que era desde el principio. Esto lo menciono para que veamos la energía que la tierra sintió. Y el verbo que era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces ya entendemos quién era Jesús, su genética estelar, ese espíritu que procede del tiempo del origen de las leyes primigenias que crearon el todo, de las tres leyes del Padre, del Santo Espíritu y del Vástago. Estas tres leyes unidas son el Cristo y esa es la esencia que encarnó en Jesús. Y esta es la energía y la ley que la tierra sintió cuando él derramó las gotas de sangre. Entonces ya comenzamos a entender por qué en la vida de Jesús, en el proceso de su pasión, muerte y resurrección, sucedieron eventos que podríamos describirlos como sobrenaturales, ¿no? Se oscureció la tierra, tembló, se despertaron los muertos, resucitó. Bueno, una cantidad de cosas que sucedieron, que algunas de ellas vamos a ir tocando. Y también muchos de estos ya he hablado en videos anteriores sobre todos estos misterios que rodearon la vida de Jesús, sobre todo en el momento de su muerte y resurrección. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el hombre que protagonizó todo esto no era un hombre normal, no era un hombre religioso. Era un hombre venido de las estrellas, encarnó una esencia desde las leyes originales que crearon el universo y con esa memoria, con esa fuerza, llegó al planeta Tierra, entregó
lo que debía entregar y además derramó su sangre no para limpiar sus pecados. Y usted decir, creo en Jesús y ya, Él murió por mis pecados. No, eso no fue un sacrificio para que usted de una manera sin vergüenza diga que, bueno, ya Él pagó por mí. Eso no funciona así. El derramamiento de la sangre fue para dejar una memoria impregnada en esta humanidad. Por eso la tierra se movió. Y con esa memoria impregnada, lo que deben hacer los seres humanos es tomar esa información, vivirla, y si la aplican a conciencia y se transforman, entonces ahí sí se limpian los pecados, entre comillas, ¿no? Para ponerle ese término religioso. Pero bueno, lo que se limpia es sus vicios, su mal comportamiento, las memorias oscuras que usted ha guardado, debe limpiarlas en un trabajo permanente en el día a día. No es por magia ni por religiosidad, es aplicación de leyes espirituales con las que el hombre logra ese proceso de despertar. Por eso la tierra tembló. La sangre que se derramó fue la sangre del Cristo y el planeta lo sintió. Y eso, desde mi investigación, desde mi interpretación y lo que yo les puedo entregar, es lo que, bueno, contiene este misterio. Por esta ocasión es más. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.